Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves de la 12ª semana del tiempo ordinario. Este jueves es 25 de junio. Vamos nosotros entrando en el verano y haciendo el propósito de que, a pesar de las temperaturas elevadas, no siempre ayudan a la oración. Sin embargo, nosotros vamos a tratar de perseverar en la oración que podamos hacer. El Señor aprecia nuestros esfuerzos por buscarle, por decirle cuánto le queremos, cuán necesario Él es a nuestra vida. Él lo valora por encima de una perfección formal, de una meditación atenta con muchas ideas. No, la oración es cuestión de amor. Y el amor se expresa también en la constancia, en la fidelidad y, por supuesto, en la perseverancia en la oración. Vamos a escuchar entonces la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. Para nosotros escuchar la palabra es escuchar a Dios. Y orar es decirle a Dios lo que esta palabra nos sugiere, lo que nos enseña, lo que nos invita a pedir. El Evangelio es según San Mateo. Estamos en el capítulo 7, del que escuchamos los versículos 21 al 29, que dicen así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos dirán: Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre? ¿Y en tu nombre hemos echado demonios? ¿Y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Entonces yo les declararé: nunca os he conocido. Alejaos de mí los que obráis la iniquidad. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa. Pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se derrumbó. Y su ruina fue grande. Al terminar Jesús este discurso, la gente estaba admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como sus escribas. Pues vamos entonces a dirigirnos al Señor, vamos a dar respuesta a esta palabra de Dios. Una palabra que nos invita a no quedarnos mudos ante el Señor, sino abrir nuestros labios en la alabanza, en la súplica, en la acción de gracias, en la adoración, en la petición humilde de perdón. Y empezamos la oración invocando el santo nombre, aquel nombre ante el cual toda rodilla debe doblarse en el cielo, en la tierra y en el abismo. Y decimos: Señor Jesús,
al terminar este sermón de la montaña que hemos estado leyendo en los capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo, al terminar nos dejas una de las palabras más exigentes, pero más luminosas de todo el Evangelio. Durante muchos días nos has hablado del reino, de las bienaventuranzas, del perdón, de la oración, de la confianza que debemos tener en el Padre, del amor a los enemigos, de la limosna escondida y de la misericordia y del juicio. Y ahora todo este cúmulo de grandes enseñanzas, todo este camino, lo concluyes con una llamada decisiva. Y es esta: no basta con admirar tu doctrina, ver lo razonable que es, lo hermosa que es. No basta con admirarla, es necesario vivirla. No es suficiente con emocionarse escuchándote. Hay que dejar que tu palabra impregne y transforme nuestra existencia cotidiana. No basta con decir que creemos en ti. Hace falta que toda nuestra vida pronuncie ese mismo sí, ese mismo hágase, que nuestra Madre la Virgen pronunció un día y que nuestros labios repiten tantas veces. Pero hay que repetirlo no simplemente de palabra, sino, como acabamos de decir, con toda nuestra vida. Señor, haz que comprendamos que el verdadero discípulo no es el que más habla de ti, sino el que más se parece a ti. También, Señor, nos impresiona escucharte decir aquello de: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Cuántas veces, Jesús, pronunciamos tu nombre con mucha facilidad? Participamos en celebraciones, recitamos oraciones, hablamos de la fe y, sin embargo, nuestro corazón permanece dividido. Tú, Señor, no desprecias nuestras palabras, porque también tú nos enseñaste a rezar. Pero deseas que esas palabras nazcan de una vida entregada. Enséñanos, Señor, a no refugiarnos en una religiosidad superficial, hecha solamente de fórmulas o de costumbres. Enséñanos más bien a vivir una relación contigo que transforme nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestros afectos y nuestras obras. Dices, Señor, en el Evangelio, que entrará en el reino quien haga la voluntad del Padre. Es una hermosa expresión, Señor. No nos hablas de poner en práctica hazañas extraordinarias, ni buscar caminos complicados. Tú nos hablas sencillamente de cumplir la voluntad del Padre. Y esa voluntad del Padre se manifiesta en las cosas pequeñas de cada jornada, en esa fidelidad silenciosa, en la paciencia con todos los que nos rodean, en el amor escondido, en la sinceridad del corazón, en la renuncia al egoísmo y en la acogida constante de tu gracia. Señor, danos la alegría de descubrir que la santidad consiste precisamente en amar lo que tú amas, en querer lo que tú quieres, en elegir lo que tú eliges. Señor, también nos sobrecoge ese momento del juicio en el que algunos recordarán sus obras extraordinarias, profecías, milagros, expulsión de demonios,
En tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre expulsamos muchos demonios. Sin embargo, tú, Señor, no preguntas primero por el éxito apostólico, sino que preguntas por la autenticidad de nuestros corazones. Porque podemos realizar muchas actividades religiosas y al mismo tiempo, Señor, podemos descuidar la conversión interior. Podemos servir durante muchos años y olvidarnos, sin embargo, que el primer servicio consiste en permanecer unidos a ti. Líbranos, Señor, de buscar el prestigio espiritual también, el reconocimiento, la admiración de los hombres. Que nunca confundamos la fecundidad aparente de nuestro apostolado con la verdadera santidad. Porque la santidad es algo mucho más interior, mucho más difícil de medir con obras. También, Señor, resultan muy impresionantes estas palabras tuyas. Nunca os he conocido. Señor, tú lo dices o tú anuncias que lo dirás un día, no porque ignores quiénes somos nosotros, sino porque nunca quisimos vivir una verdadera comunión contigo. Conocer, en el lenguaje de la Escritura, significa amar profundamente, significa compartir la vida, establecer una intimidad verdadera. Tú, Señor, deseas conocernos así y que nosotros te conozcamos de la misma manera. Señor Jesús, haz que nunca nos contentemos con saber cosas acerca de ti. No es saber cosas lo que debe interesarnos. Que procuremos llegar a vivir contigo una amistad tan profunda que toda nuestra existencia quede marcada e iluminada por tu presencia. También, Señor, te pedimos, aleja de nosotros toda forma de iniquidad, toda clase de maldad. A veces pensamos en grandes pecados, pero nos olvidamos de esas pequeñas infidelidades cotidianas en las que caemos una y otra vez sin grandes deseos de cambio de conducta, de conversión, de propósito de enmienda. Conocer que somos pecadores, que es nuestra identidad más clara y más auténtica. Y guardar la atención puesta en esas pequeñas infidelidades que endurecen poco a poco el corazón. Fijarnos en la falta de caridad que asoma a veces en nuestro comportamiento, en la impaciencia que a veces nos hace arder, en el orgullo escondido, en la búsqueda de nosotros mismos, en la crítica fácil, la tibieza, la comodidad espiritual. Sí, son pequeñas cosas, son como granos de arena que parece que son nada, insignificante. Y sin embargo, Señor, van debilitando, minando los cimientos de la casa, de nuestra casa interior. Señor, concédenos la gracia de examinarnos con sinceridad, sin engañarnos a nosotros mismos, dejando que tu luz penetre hasta los rincones más ocultos del alma. Después de todo esto, Señor, nos hablas de un hombre prudente que construyó su casa sobre roca. Señor, todos estamos edificando una casa.
incluso sin darnos cuenta. Porque cada decisión que tomamos, cada renuncia que hacemos, cada acto de amor, cada pecado que evitamos o que cometemos, todo eso va levantando poco a poco el edificio de nuestra vida espiritual. Nada queda carente de importancia. Todo contribuye a fortalecer o bien a debilitar los cimientos. Señor, enséñanos a construir despacio, con paciencia, sin buscar atajos. Haz que no nos preocupemos tanto por la apariencia exterior del edificio, cuanto por la solidez invisible de los fundamentos. Hay que construir sobre roca, y esa roca, Señor, eres tú mismo, y es también tu palabra acogida y vivida. Muchas veces buscamos seguridades en nuestras capacidades, en nuestros bienes, en nuestros proyectos, incluso en nuestras virtudes que creemos tener. Pero solo tú, Señor, permaneces cuando todo lo demás se tambalea. Que aprendamos a descansar en ti cuando todo marcha bien, pero también cuando llegan la enfermedad, la soledad, el cansancio, la incomprensión o el fracaso. Solo quien se apoya en ti puede atravesar las tormentas sin perder la paz. Señor, tú eres muy realista. No prometes que sobre la casa edificada en roca no caerá la lluvia. No, también allí llegan los ríos y soplan los vientos y descargan las tempestades. La diferencia no está en la ausencia de dificultades, sino en la firmeza de los cimientos. Ayúdanos, Señor, a comprender que la fe no elimina las pruebas, sino que nos permite atravesarlas sin quedar destruidos. Que nunca, Señor, interpretemos las dificultades como un abandono de Dios. No, sino como ocasión para descubrir hasta qué punto nuestra confianza estaba verdaderamente apoyada en ti. También, Señor, nos muestras al hombre necio que edificó su casa sobre arena. Es muy fácil construir deprisa aquello que incluso parece cómodo y agradable. La arena representa tantas seguridades pasajeras que se desvanecen como precisamente arena. La arena representa el éxito, la opinión ajena, el dinero, el poder, la salud, la juventud, incluso, Señor, nuestros estados de ánimo. Todo eso cambia continuamente. Cuando una vida se sostiene únicamente sobre realidades que pasan, tarde o temprano acaba resquebrajándose. Danos, Señor, la sabiduría de distinguir siempre entre lo pasajero y lo eterno. También, Señor, continuando, nos impresiona que la ruina de aquella casa fuera tan grande. Tú no nos dices esas palabras, Señor, para infundir miedo en nuestras almas. No, lo haces para despertarnos antes de que sea demasiado tarde. Tu advertencia nace del amor. Quieres evitar que desperdiciemos la vida construyendo sobre fundamentos falsos. Gracias, Señor, por corregirnos, por llamarnos a tiempo, por no dejarnos tranquilos cuando caminamos por sendas equivocadas. También las palabras exigentes son una forma preciosa de misericordia. El Evangelio, Señor, termina diciendo que la multitud estaba admirada, porque enseñabas con autoridad. No lo hacías como lo hacían los escribas. Esa autoridad no procedía del poder humano, Señor. Procedía de la verdad de tu vida.
tú eras el primero en vivir todo aquello que enseñabas. No existía distancia ninguna entre tus palabras y tus obras. Todo en ti era transparencia y reflejo del Padre. Sí, Señor, porque decir la verdad hasta cierto punto es fácil, pero vivir la verdad es mucho más comprometido. Haz, Señor, que también nosotros aspiremos a esa unidad interior, que la pidamos como una gracia, que no llevemos una vida doble, que nuestra oración y nuestro trabajo y nuestro ministerio y nuestras relaciones manifiesten siempre la misma fidelidad que proclamamos con nuestros labios. Señor, y al concluir este largo discurso, el Sermón de la Montaña, comprendemos que el cristianismo no consiste únicamente en escuchar hermosas enseñanzas, sino en dejar que estas enseñanzas modelen lentamente el corazón. Tu Evangelio no es un libro para admirar desde lejos, sino una palabra viva, destinada a convertirse en carne de nuestra carne. Que cada página escuchada encuentre una respuesta concreta, una respuesta en las decisiones de hoy, en las decisiones que configuran nuestra vida de hoy. Señor Jesús, no permitas que nos acostumbremos a oírte sin convertirnos, o lo que es peor, sin hacer ningún tipo de esfuerzos por convertirnos. Que tampoco, Señor, la repetición de tus palabras apague ese asombro de sentir que es el mismo Dios el que nos habla. Y finalmente, Señor Jesús, queremos pedirte una sola gracia que resume todas las demás. Señor, edifica tú nuestra vida. Sé tú la roca firme sobre la que repose nuestro presente y nuestro futuro. Cuando lleguen las lluvias de la enfermedad, los ríos de las preocupaciones, los vientos de la tentación o las tormentas del sufrimiento, cuando lleguen, manténnos tú, Señor, unidos a ti. Que cada día escuchemos tu voz y sobre todo que la pongamos en práctica con humildad y perseverancia. Entonces, Señor, nuestra casa permanecerá firme hasta el encuentro definitivo contigo, cuando podamos oír no aquellas terribles palabras, nunca os he conocido, alejaos de mí, no, sino las que todo discípulo anhela escuchar un día de tus labios. Ven, siervo buen y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Así sea, mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.